Sí, queridos hermanos, nuevamente le mandamos nuestro mensaje, nuestra reflexión, porque como lo habíamos prometido, íbamos a volver para que este tiempo de reposo, este tiempo de encierro en que nos debemos realizar, la comunidad se sienta unida en una reflexión del Evangelio. Entonces, lo que estamos pensando de hacer es lo siguiente: todos los días enviarle así un mensaje, una reflexión sobre el Evangelio, y después ustedes lo van meditando, utilizando el método de la lección divina, que después les voy a explicar. Esto surge, sinceramente, de la reflexión que hicimos el domingo pasado, meditando, ¿se acuerda? El ciego de nacimiento, el ciego curado por Jesús. Ahí no hay que detenerse, ya le explicábamos, sobre el milagro en sí, sino Juan quiere presentarnos el camino que hizo este hombre. Un camino, evidentemente, de llegar a una profesión de fe profunda. Y el camino es, primero, no conocer a Jesús. Y Jesús le ofrece el don de la vista. Evidentemente que el primer paso, un encuentro, pero que el hombre no sabe ni quién es Jesús, no sabe ni de dónde viene, ¿no? Entonces, después viene el segundo paso, cuando el hombre con mucha fuerza dice: sí, yo soy el ciego, yo lo que era ciego soy yo. Entonces ya comienza el primer pasito, el primer gesto de valentía, reconocer que fue graciado por Dios, que fue bendecido por el Señor. Tercer paso lo encontramos en el versículo 17, donde todo el mundo dice: pero ¿quién es este? ¿Cómo no es? ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? Y él dice: para mí es un profeta. Estamos en el capítulo 9 y versículo 17. Una definición muy fuerte, porque no es profeta del pasado, no, para mí viene de Dios este. Yo no lo vi, no lo conozco, no sé ni quién es, pero por lo que hizo, para mí es un profeta. Y el tercer paso es cuando Jesús le va al encuentro, ¿se acuerda, no? Va al encuentro y le dice que él es el Mesías, el enviado de Dios, y el texto termina así: creo, Señor, cree que Señor es Kyrios, es Dios. El hombre llegó a definir a Jesús como Hijo de Dios. Y se prostró. Prostrarse significa adorarlo, y lo adoró. Esto en el versículo 38. Esto me dio motivo como para ir reflexionando un poquitito más. Y yo tomaría como base de nuestra reflexión el Evangelio de Juan. Un evangelio que pocas veces se toca porque es difícil, tiene su aspecto muy... Pero poco a poco, día a día, lo iremos profundizando. De manera que vamos a hablar del Evangelio de Juan, el cual es un evangelio apropiado al hoy. Siempre todos los evangelios, pero especialmente hoy. ¿Por qué? Ahora le explico. El Evangelio de Juan fue escrito cuando, en el año 98, alrededor al final del primer siglo, la iglesia venía bien, la comunidad predicaba sin molestia, estaba bien. Hacían sus manifestaciones de fe, pero con Domiciano, el emperador Domiciano, declaró el cristianismo como religión ilegal. Ilegal significa que comenzaba la persecución contra los cristianos, sin ningún motivo, porque no había hecho nada malo, no había hecho nada negativo. Sin embargo, el imperio ahora va persiguiendo a los cristianos, lo buscan, lo llevan a la cárcel, lo llevan preso, y muchos de ellos también lo matan. Entonces, hay un cambio enorme en la vida de los primeros cristianos, que es enfrentarse con un dolor tan grande y también enfrentarse con la muerte. Por eso, periodo de crisis, porque muchos se fueron, muchos cristianos dejaron, no iban más,
a la comunidad. Al contrario, algunos, para tener los privilegios que el imperio le ofrecía, denunciaban que ahí había cristianos. Entonces Juan, o la comunidad de Juan, siente la necesidad de que la formación que recibieron hasta ahí los cristianos no era más suficiente para enfrentar este momento difíciles. ¿Entiende un poco cómo que en definitiva la realidad que estamos viviendo nosotros, una realidad donde por el laicismo, el ateísmo y tanto ismo que hay, el cristianismo también va en crisis. Los cristianos recibieron una formación que ahora no le permite resistir a toda esta realidad, a esta situación nueva de persecución. Bueno, por eso Juan escribe este evangelio. Un evangelio diferente, por supuesto, porque no tiene Juan que quedarse en las cosas exteriores. Por eso los episodios que él relata son pocos, pero son fundamentales. Fundamentales porque él tiene que llegar a una meta. Y la meta la dice él mismo en el evangelio, cuando en el capítulo 20, versículo 31, dice que él escribe este evangelio para que crean. A ver si encuentro el texto acá. Sí, aquí está. Jesús presentado, a ver el texto bíblico, estas señales están escritas para que los cristianos lleguen a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida, unidos a Él. Capítulo 20, versículo 31. Entonces, acá Juan hace una síntesis de la meta por el cual escribe. Dice que es creer. Usa esta palabra fuerte, creer. ¿Qué es creer para Juan? Es una adhesión personal, incondicional, decidida para Jesús. No es solamente tenerlo en la cabeza, Jesús, es tenerlo en la vida, es tener que encontrarse con Él y sentir que la experiencia que nosotros hacemos de Él nos permite ir al encuentro a la nueva realidad. ¿Y en dónde nos lleva este encuentro con Jesús? A reconocerlo, Mesías. Mesías es una palabra del Antiguo Testamento que significa que Él es el realizador del proyecto de Dios. Mesías es aquel que viene para realizar el proyecto de Dios. Pero también agrega acá algo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios es la realización humana de Dios. Es un poco un juego de palabras, ¿no? La realización humana, visible, que todo el mundo puede ver, de Dios. Entonces, cuando uno está convencido de esta situación, cuando uno está convencido de esta realidad, bueno, no afloja, las dificultades vendrán, y bueno, y hoy también tenemos cristianos, quién sabe, con la fe más sencilla que la nuestra, sin embargo, son capaces de dar la vida. Esto es entonces la finalidad. ¿Cómo la realizamos? ¿Cómo nos proponemos hacer eso? Lo hacemos con el método de la lección divina. ¿Qué es esto? Ya lo conocemos, lo hemos explicado muchas veces acá en la parroquia, lo hicimos también en grupo, personalmente. Es una forma que usaba San Ignacio de Loyola. Yo soy enamorado de él, así que lo tengo que citar, ¿no? Donde él, en primer lugar, dice, antes de rezar hay que ponerse en la presencia de Dios. Señor, estoy aquí. Aquí está tu servidora para escuchar tu palabra. Habla, Jesús, que tu servidor escucha. Estas son frases, expresiones breves, pero que te ayudan a estar calmo, a calmarte, a ponerte delante de Él. Este es el primer pasito, diría. Después,
hay que escuchar el texto bíblico que, bueno, iré indicando día a día. Leerlo y después escuchar la explicación. Pero la explicación no agota. No es, la lección divina no es escuchar un lindo sermón del cura en este caso. No, es ayudarnos a comprender el texto y nada más. Porque después viene el otro paso, que es ya trabajo de ustedes también. Es el de plantearse, ¿qué me dijo a mí el Señor? Por lo que leí en el Evangelio, por lo que he escuchado, ¿qué es lo que me llegó? ¿Qué es lo que me tocó más profundamente? Que sería el mensaje, sería lo que Jesús quería decirme, o que me parece, porque no todo está claro siempre, ¿no? Entonces, esto es el otro paso. La oración, decíamos inicial, después la lectura del texto y la escucha del comentario, y tercero, buscar el mensaje para mí. Si se hiciera en grupo, bueno, compartir los mensajes. Yo entendí que el Señor está pidiendo esto, otro dirá otra cosa. Eso es compartir la palabra. Después viene lo otro más importante, que es, entonces, ¿cómo hoy me comprometo a vivir esta palabra? Con pequeños gestos, pequeñas actitudes. Y bueno, esto entonces toca la vida para nosotros. El último paso es la contemplación. Contemplar no es dormirse, contemplar no es no hacer nada. Contemplar es comenzar, en base al mensaje, a ver la vida de otra forma, de otra manera. Siento que el Señor me pide de estar más tranquilo, el Señor me pide de estar más en su compañía, de estar más atento a la persona que tengo al lado. Bueno, esto es contemplar. Contemplar la vida con otros ojos, con los ojos de Jesús, no la nuestra humana, porque si no nos quedamos siempre en lo mismo. Sí, entonces esto es un poco el trabajo que vamos a realizar, igualmente no se asusten. Hoy entonces tiene que ir reflexionando un poco sobre esto que hemos comentado, siempre con la figura, con la imagen del ciego que va caminando, que va en busca de Jesús y lo encuentra. Bueno, queridos hermanos, buen trabajo y que el Señor nos acompañe, de verdad, y la Virgencita también, que nos ayuda en esta tarea, porque ella de esta cosa sabía mucha cosa. Bueno, chao a todos, hasta mañana.